Entrena tu atención. Hoy nos toca meditación sedente, para lo cual vamos a ubicarnos tal como está el gráfico de la derecha, con los pies totalmente asentados en el piso, nuestra columna recta. Hacemos que como si alguien nos jalara nuestra nuca hacia atrás y nuestra coronilla hacia arriba para lograr que el aire, cuando inspiramos y exhalamos, ingrese y salga con comodidad. Los codos no tienen que estar pegados al cuerpo, simplemente relajados, lo que va a hacer que estén un poquito separados. Las manos sobre las rodillas, la mirada mirando a las rodillas y empezamos el ejercicio. Tomamos conciencia de nuestra inhalación y nuestra exhalación. Inspirando, inhalando, tomamos conciencia de los pies. Inhalando, exhalando, tomamos conciencia de las canillas, de los gemelos. Ahora dirigimos nuestra conciencia a las rodillas, a los muslos, a la cadera. Tomamos conciencia de las manos sobre nuestras rodillas o muslos. Tomamos conciencia de los antebrazos, así también de los codos. Tomamos conciencia de los bíceps, de los tríceps y de los hombros. Inhalando y exhalando, tomamos conciencia de nuestra columna vertebral, que esté erguida, que no se apoye al espaldar de la silla. Tomamos conciencia de nuestro estómago, de los intestinos, del hígado, de la faringe y principalmente tomamos conciencia del corazón. Cómo late, a qué ritmo, a qué velocidad, con qué fuerza. Tomamos conciencia del cuello. Inhalando y exhalando, tomamos conciencia de la espalda, en especial de la parte superior, donde se concentran las tensiones de los músculos cuando algo nos incomoda. Tomamos conciencia de la cabeza, de las orejas, de los ojos, de la nariz, de la boca, de la quijada, de los cachetes, las mejillas. Tomamos conciencia de nuestra mente y observamos qué es lo que está pensando en este momento. Intentamos no alimentar esos pensamientos, sentimientos, emociones. Intentamos simplemente observarlos a fin de que no nos lleven hacia un secuestro mental. No es momento de ser creativos, es momento de simple observación, con la finalidad de que nuestra mente descanse por lo menos 15 segundos. Inhalando y exhalando, observamos la mente.
Hacemos 3 respiraciones profundas. Y damos paso a nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy está dentro de la unidad sombras. Y el tema es el último de esta unidad. Sombras en los sistemas diédrico e isométrico. Y hoy haremos parte de lo que era la práctica número 10. Para eso vamos a pasarnos al AutoCAD, por lo que voy a dejar de compartir y voy a compartir el AutoCAD. Y vamos a iniciar desde el paso 1 a fin de que no queden dudas. Si hay alguna duda, ese mismo momento, por favor, comentan, preguntan a fin de que no dejemos las cosas con dudas, por favor. Muy bien, entonces iniciamos y aquí en la gráfica tenemos al problema en sí, que sería determinar la sombra de un triángulo sobre un cono. Obviamente también la sombra propia y arrojada de los mismos. Y tenemos el triángulo magenta y el cono de color verde que se ha dividido en su base solo en 8 partes para que sea un poco más entendible, pero queda a la voluntad o a su elección de ustedes que puedan dividirlo en más partes, por ejemplo 16, 32, 64. Muy bien, para esto lo que tenemos que hacer es siempre revisar la nomenclatura, ¿no? Como se ha procedido a realizar el triángulo, entonces ha generado 2 puntos más, que sería el punto 12 y el punto 11. Igual en el 2D, el punto 11 y el punto 12. En el 2D tiene su proyección frontal y su proyección horizontal. Entonces, tratamos de no olvidarnos, ya que eso nos va a servir de mucho para que podamos resolver el ejercicio. Sin embargo, ustedes, bueno, vamos a volver al... podemos ver nosotros de que si lanzamos el rayo y lanzamos el rayo en proyección horizontal, la sombra se nos va a salir, por lo que es necesario que tengamos que prolongar nuestro plano horizontal, ¿sí? A fin de que, digamos, aparezca exactamente en la maqueta y en la perspectiva y en el 2D. Principalmente la maqueta con el 3D tienen que ser lo más parecidos posible. Y observamos y podemos ver que el resultado de la sombra, por ejemplo, de la recta 10,9 va a llegar a este punto y sale fuera de nuestro cuadro, simplemente vamos a incrementar nuestro cuadro. Igual en el 2D, la sombra de 10,9, entonces sería afuera. Por lo que nuestro primer paso será simple, tendremos que ampliar y eso es lo que se ha hecho en este gráfico. Simplemente hemos ampliado, por ejemplo, en el 2D, toda esa parte. Y en lo que sería el 3D, hemos ampliado toda esa parte, ¿no? A fin de que nos dé dentro la sombra. Bien, luego de eso, lo que hemos hecho es simplemente unir las partes. Por ejemplo, las partes encontradas de sombra, me refiero, ¿no? Por ejemplo, hemos encontrado la sombra de 10 ahí, y lo que hacemos es unir con el 12, con el 11 y con el 10. Eso sería la sombra en el plano horizontal. Lo mismo sucede en el 2D. Una vez que hemos encontrado esta sombra de 10, lo unimos con el 11, con el 12 y con el 10. ¿Cómo se encuentra eso? No se olviden que lo único que hemos hecho es lanzar el rayo en el espacio, el rayo en el plano horizontal y la intersección
es el resultado de la sombra. Pues bien, después de eso lo que hemos hecho es simplemente pintar. ¿Pintar qué? Fíjense ustedes, aquí voy a resaltar todo lo que sería la sombra en el plano horizontal, pero menos lo que sería lo que está sobre el cono, porque no sabemos cómo va a ser su recorrido de esa sombra, igual en el 2D, ¿no? Estoy resaltando también para que ustedes puedan observar y ver cómo es que se ha graficado la sombra de todo lo que se ve. Sabemos que hay sombra, por ejemplo, se van a dar cuenta en esta partecita, ahí hay sombra, pero encima de la sombra está el cono, lo que estamos viendo. Hay que tener cuidado en eso, ¿no? Bien, una vez que hemos definido eso, ahora nos tocaría hacer un otro ejercicio para ir repasando. Pero por vamos a bajarnos un poquito aquí para que podamos ver ese ejercicio que lo tengo aquí. No, bueno, es aquí. Muy bien. Ahora vamos a hacer de cuenta, vamos a volver a repetir el ejercicio que habíamos hecho en la anterior clase, pero lo que quiero es hacer con un poquito más de detalle para que no les quede dudas. Es decir, hemos hecho desaparecer el triángulo y solo mantenemos el poste 19. De ese poste 19, su sombra, bueno, continúa siendo la cúspide del triángulo, ¿cierto? Que sería esto. Y obviamente toda la sombra va a ser desde el 9 hasta el 10. Pero queda un lugar que estaría dentro del cono. Y eso es lo que tenemos que sacar del resultado. Cómo la sombra se va acomodando a ese objeto, ¿no? Entonces, lo que hacemos es algo muy sencillo. Y fíjense ustedes, lo voy a acercar un poquito, por favor. Ya, lo que hacemos es lo siguiente. Antes de tener incluso la sombra, nos dirigimos con lo que sería el rayo en proyección horizontal. Aquí está, ahí está, para que no se pierda, ¿no? Y vamos encontrando en qué puntos choca al objeto, al cono. Y este primer punto rojo es el choque primero, ¿no? Entre la recta horizontal del rayo y la recta 1,8 que pertenece al cono. Luego continúa y aquí la salida. Hay otro punto a la izquierda que está determinado entre la recta horizontal del rayo y el 3,4 del cono. Esos dos puntos son claves para resolver el ejercicio. Lo mismo hacemos en el 2D. Fíjense, en el 2D, y les resalto nuevamente con qué rayo estamos hablando, el rayo en proyección horizontal, ¿no? Entonces chocamos con el 1,8, aquí hay que tener cuidado que ustedes choquen con el 1,0, no, eso estaría mal, tenemos que chocar con el 1,8 porque ese es el cono, ¿no? Luego continuamos y la salida del cono también otro punto rojo. Esos dos puntos rojos que vamos a hacer, como son proyecciones diédricas, entonces tenemos que subirlas con una perpendicular a la línea de tierra y en la frontal encontramos su punto rojo correspondiente, ¿no? Igual este otro punto de la izquierda subimos y ahí ya marqué el punto rojo correspondiente. Entonces tenemos las dos proyecciones, la horizontal y la frontal de los puntos rojos, que son la clave, porque si analizamos, la sombra va a partir de lo que sería el punto 9 y va a llegar a el primer punto rojo. Y ahí está
aquí en la perspectiva que estoy colocando. Lo mismo nos va a ocurrir con el punto rojo del 2D. Entonces, partimos del punto 9 y llegamos hasta el punto rojo. Hasta ahí sabemos que es nuestra sombra. Y también sabemos que del otro punto rojo continúa la sombra hasta terminar en el S10. Lo que pasa en el cono es lo que no sabemos, ¿no? Aquí voy a graficarlo también, lo que sabemos de la sombra, y hasta ahí sabemos, ¿no? Muy bien. Pasamos ahora a encontrar los puntos para ver la continuación. Ya les dije, ya sabemos hasta acá. Pero, ¿cómo continúa? Para eso tenemos que utilizar el método XY y lo voy a acercar un poquito más para que ustedes puedan ver en detalle. Esta vez mi sombrita lo he pintado de color rojo para que resalte más. Entonces, tengo que ir con mi rayo horizontal y en las proyecciones tengo que encontrar dos puntos auxiliares. Aquí está el primer punto que he encontrado, amarillo, y bueno, lo voy a resaltar mejor con un color realmente amarillo también. Ahí está mi primer punto y ahí está el segundo punto. ¿De dónde salen esos puntos exactamente? De la intersección del rayo horizontal con la proyección. Del rayo con la proyección en esa intersección. La proyección del 1,0, la proyección del 2,0 con el rayo encuentro el segundo punto amarillo. ¿Por qué? Porque precisamente estoy trabajando, y lo voy a hacer con otro colorcito mejor, con un naranjita. Voy a trabajar en el plano 0, 1, 2, 0. En ese plano siempre tienen que concentrarse, trabajar por planos. Al principio, el primer punto que hemos encontrado estaba en la recta 1,8, pero pertenece al plano 1,80. Ahora tenemos que trabajar en el plano 1,20, ¿ya? Entonces, hemos encontrado esos dos puntitos amarillos y luego de haber encontrado esos dos puntitos amarillos, subimos verticalmente al espacio hasta intersectar con la recta 1,0, ¿no? Que por si acaso la recta 1,0 es esta, ¿no? Ahí hemos intersectado. Y luego tenemos la recta 2,0. Entonces, agarramos nosotros el puntito amarillo y intersectamos con eso. Ahí es que nos ha salido estos puntos rojos. De ahí han salido esos puntos rojos que los estoy resaltando en este momento. Entonces nos queda nada más que unir. Y fíjense, ya tengo 3 pasos de la sombra. La primera es en horizontal, la segunda va a ese punto y luego al punto rojo. Ahora nos faltaría sacar el recorrido en el plano, ¿en cuál? En el plano 3, perdón, 2, 3, 0, ¿no? En ese plano. Pero fíjense que ya tenemos el dato aquí en la recta 2. Entonces nos faltaría simplemente en la recta 3 y ya encontraríamos el recorrido en el plano 3, 2, 0. Por tanto, no se olviden que el 0, ¿dónde está? Cuidado, ¿dónde está el 0? El 0 es justamente la cúspide del cono. No se olviden, la cúspide del cono. Muy bien. Lo mismo que hemos hecho acá, hacemos en el 2D. Y fíjense, ¿no? Viene lo que sería el rayo horizontal, que está ahí, les vuelvo a repetir, y encuentra dos puntitos amarillos. Lo voy a acercar, ¿ya? Para que ustedes puedan apreciar mejor. Ahí está, el primer punto amarillo y el segundo punto amarillo. El primer punto amarillo, ¿dónde está? Está en la recta 1,0 y el segundo punto amarillo en la recta 2,0.
¿no? Y los dos puntos están en la recta de la proyección horizontal del rayo. Ahí en esas intersecciones es que nosotros podemos encontrar los dos puntos amarillos. Entre las dos intersecciones de qué, arquitecto, no le entiendo. Aquí está, del 0,2 con la recta del rayo en proyección horizontal. Ahí está un punto amarillo. Y el otro punto amarillo, ¿dónde está? Vamos a graficarlo también. Entre el 1, 0 y la recta horizontal del rayo. Ahí, esos dos puntos amarillos. Y ahora, ¿para qué me sirven esos dos puntos amarillos? Para encontrar el recorrido, justamente. Es más, en el horizontal ya está el recorrido. Ahora nos faltaría en el frontal. Y para llevar al frontal necesito llevar rectas perpendiculares a la línea de tierra e intersecto con la correspondiente. Si esto estaba en 1, 0, aquí abajo, arriba estará en 1, 0. Por si acaso aquí es el punto 1. Lo mismo hago con el otro que estaba en el 2, 0 y intersecto con el 2, 0 ¿de qué? De la proyección frontal. Entonces he encontrado los dos puntos y lo único que hago es ir uniendo todo el recorrido que tengo, ¿no? Bien, entonces seguimos. El reto que teníamos ahora es encontrar lo que sería el 3. En la línea 3, ver dónde llega. Entonces, para eso tendríamos que intersectar lo que ya les había dicho, la proyección horizontal del rayo y con la proyección, otro colorcito, de 3, 0. Ahí tendría el punto amarillo y luego tendría que subir al espacio como ya les había explicado varias veces. Entonces, en el 2D haríamos lo mismo. Entonces, eso es lo que hemos hecho acá. Y fíjense en la intersección de esas dos rectas horizontales, que sería la proyección horizontal de la recta 3, 0 y la horizontal del rayo, he encontrado ese punto amarillo. Luego ese punto amarillo lo he subido perpendicularmente hasta que intersecte con ¿qué? Con la recta 3, 0, porque estoy trabajando en ese plano de 3, 2, 0. Entonces, no me queda más que unir con una línea, aquí está, y lo voy a hacer con rojito, lo voy a resaltar, lo que he hecho, aquí está. Se ha unido eso. Y le voy a poner las flechitas para que vean cómo está yendo la sombra de la recta 9, 10 sobre el cono. Una vez que hemos encontrado este punto clave, sería el último, porque nada más nos quedaría unir ese punto clave con el dato que teníamos de salida, ¿se acuerdan? Que está el punto rojo en el 4, 3. Entonces, con eso habríamos terminado todo el ejercicio correspondiente a la sombra del poste 910 en el cono. Lo mismo hacemos en el 2D. Aquí está. Fíjense que desde arriba vemos una línea continua, todos esos recorridos que hemos encontrado nosotros, por ejemplo, en la proyección horizontal, ¿no? Se ve una línea recta. En cambio, en la frontal se ve cómo se acomoda al objeto. Muy bien. Entonces, ¿cómo hemos encontrado lo del 3? Es sencillo. Hemos encontrado las intersecciones que les decía. Aquí está, entre la proyección horizontal 3, 0 y lo que sería el rayo en horizontal, que lo voy a hacer con otro colorcito, ahí está. Entre esos dos he encontrado el punto rojo. Ese punto rojo lo que he hecho es subir. Fíjense dónde está. Ese punto está en 3, 0. Entonces, ¿dónde voy a llevar? Al 3, 0.
¿no? No puedo llevar a otro lado, corresponde ahí. Y fíjense, he unido tanto en el horizontal como en el frontal, pero en el frontal, y lo voy a acercar un poco para que se note, está segmentado. ¿Por qué? Porque esa cara no la veo en la proyección frontal, se ve atrás, entonces se dibuja segmentado, con lo cual habríamos terminado hasta ahí el ejercicio. Antes de pasar a lo complicado, que sería sacar la sombra de qué, de la recta, perdón, de la recta 10, 12, que es inclinada, ¿no es cierto? Que es parte del triángulo, ¿no? Antes de sacar de esta recta, vamos a sacar la sombra propia y arrojada del cono. Y la próxima clase nos vamos a dedicar a sacar la sombra de esta recta. Pero les aconsejo que es importante que nosotros lo que hagamos sea poner puntos auxiliares. Hemos sacado de la cúspide 10, entonces saquemos de otro punto acá y de otro punto acá. Entonces, con eso va a ser mucho más fácil de ver cómo va a ser el recorrido, ¿no? Porque fíjense que están en diferentes puntos del espacio. En cambio, de la 19 estaba en una sola línea, entonces era más fácil de terminar. De la línea inclinada es más complicadísimo, ¿no? Entonces, muy bien. Nos vamos a ir a lo que sería la otra partecita del ejercicio, ¿ya? Y para sacar la sombra del cono, lo único que hay que hacer es sencillo, llevar el rayo y llevar el rumbo o proyección horizontal del rayo, ¿no? Como está aquí, fíjense, y esto va por la base. Y entonces en la intersección tenemos la sombra de 0, que sería la sombra de la cúspide del cono. Y aquí, por si acaso, lo he resaltado y he puesto sombra de 0 a ese punto. Para sacar la sombra arrojada ya es fácil. Y voy a acercarlo un poquito más. Y fíjense que he hecho una serie de triángulos con todos los puntos. Y lo voy a volver a repasar cómo es lo que he trazado. Fíjense, he agarrado el 6, lo voy a hacer con blanco, ¿ya? El 6 con el 0 y con el 5 con el 6, un triángulo. El otro triángulo, el 6 con el 7 con el 0 y el 0 con el 6, dos triángulos. El 0 con el 8 con el 7 y el 7 con el 0, otro triángulo. El 7 con el 1 con el 0 y el 0 con el 8. El 1 con el 2 con el 0 y el 0 con el 1. El 2 con el 3 con el 0 y el 0 con el 2. Y fíjense, esa es la sombra, pero la sombra que nos interesa y que se ve en el piso es todo esto. No lo que está sobre el cono, porque es toda esta parte que está sobre el cono está por debajo del cono. Y lo que está afuera, eso sí vamos a ver, ¿no? Por tanto, esa sería la sombra. Para hacerlo más limpio, es que les voy a mostrar el siguiente gráfico, pero antes nos vamos con el 2D. En el 2D se hace lo mismo. Entonces, teniendo el punto 0 de sombra, vamos uniendo con el 6 con el 5 y formamos triángulos con todos los puntos, ¿no? Con el 7, con el 8 y etcétera. Y fíjense que eso también nos ayuda a delimitar la sombra arrojada, que sería todo esto. Pero lo que está debajo del cono no, porque no lo vemos, ¿no? Entonces, en el siguiente gráfico vamos a ver cómo ha salido esa sombra. Y fíjense, la voy a resaltar y sería esa la sombra, la que se ve. Pero eso, ¿para qué nos sirve también?
Fíjense que matamos 2 pájaros en un tiro y podemos ver que también nos sirve este punto, por ejemplo, para determinar el límite de la sombra de la sombra propia del cono. Por eso es que lo he pintado un color verde oscuro, el plano 340 y el plano 450. Esos dos planos están en sombra. Entonces, con esa sombra arrojada es fácil determinar la sombra propia. Nos vamos ahora al 2D. Fíjense, he pintado la sombra y los límites me permiten sacar los planos que están en sombra. Aquí se incrementa un plano más, que sería el 560, porque por razones de la vista superior, ¿no es cierto? En cambio, en la perspectiva no veo lo del 6, pero aquí sí veo, ¿no? Y esos límites me han ayudado para definir estos planos que estoy resaltando que están en sombra. Eso quiere decir que el plano, por ejemplo, que tenemos el 3, 2, 0, está en luz. El 2, el 1, el 0 está en luz. Por tanto, eso está a la espera de qué pasa con la recta, esta recta, la 10, 12, porque seguramente va a ir formando un límite y va a determinar qué partes están en sombra en esta parte de la luz del cono y qué partes no. Bien, si hay alguna duda, me la hacen saber, por favor, porque aquí habríamos terminado la clase. Y luego vamos a continuar determinando, por ejemplo, lo que sería el camino de, aquí les muestro, el camino de esta recta 10, 12, que aquí ustedes la van a ver un poquito complicada, cómo va, y para eso necesito darles una clase más para aclarar y vayamos con calma. Bueno, bien, ¿alguna duda? Tienen la palabra. Bien, como no hay dudas, entonces simplemente compartiríamos abrimos el Classroom, por favor, y llenan el formulario, que en este momento yo también lo estoy abriendo y lo voy a habilitar para que ustedes puedan resolver el cuestionario. Entonces está en el 7.6. Es un cuestionario con 2 simples preguntas que más de 1 minuto no creo que les tome. Voy a habilitarlo para que puedan responder. Ah, ya está habilitado y ya están respondiendo también. Entonces vayan respondiendo. Mientras tanto voy a parar la grabación para subir al